Buenas tardes, mi nombre es Pedro Wong, soy químico farmacéutico. Vengo estudiando el uso de cannabis hace algunos años. Actualmente soy asesor de la Federación de Usuarios Pacientes de Cannabis Medicinal. Soy vicepresidente de la Sociedad Médica del Cannabis y miembro del Centro de Estudios del Cannabis, entre algunas otras instituciones a las cuales también brindo asesoría. Bueno, más o menos por el año 2013 tuve la oportunidad de estar en Europa, en Alemania, con algunos amigos médicos y tuvimos la oportunidad de conversar, ¿no?, sobre lo que estaba en ese momento en debate, ¿no? Y muchos de ellos ya hablaban sobre los usos médicos que tiene el cannabis, ¿no? Entonces visitamos Ámsterdam, conocimos algunos bancos de semilla y un poco ahí me dio la curiosidad. Yo sabía que en el país no había ni siquiera un debate acerca del tema, pero me pareció una buena idea empezar a estudiarlo de ese momento porque no pensé que iba a ser ajeno a Latinoamérica. Ya en ese año Uruguay estaba un poco el debate en el Ejecutivo, ¿no?, y ante la comunidad académica sobre la legalización completa de su uso, ¿no? Estados Unidos ya tenía en ese momento casi 26 estados en los cuales era legal el uso y de ese momento empecé a estudiarlo. La verdad que no llevé ninguna información en la universidad, no fueron temas de mi estudio durante el proceso formativo, pero empecé a, por así decirlo, a autoeducarme, ¿no? Empecé a ver documentales, leer artículos científicos, revisar algunas bibliografías, hasta que llegó por Perú en el año 2016 el doctor Pedraza, Javier Pedraza, y hizo el primer curso para médicos, ¿no? Entonces a partir de ahí ya conocí a algunos pacientes, vi directamente cómo venía evolucionando las enfermedades con ellos y ingresé un poco a estudiarlo, ¿no?, a darle más tiempo de mi vida a estudiar el uso médico. Sucedieron ¿no?, como un castillo de naipes, esto que cayó un poco este tema de los pacientes, cayeron un poco en noticia las autoridades que los pacientes estaban usando el cannabis, las madres estaban ya cultivando sus propias plantas, ¿no? Entonces se nos pidió algunas opiniones de la DIGEMIT. Hubo un proceso en el cual el Estado pidió un comité de expertos para evaluación. El Colegio Farmacéutico me invitó a que yo los represente en esta parte y bueno, no habían muchos colegas en ese momento estudiando, todavía la verdad que no los hay, ¿no? Ya han pasado ley y reglamento y todavía no hay mucha gente realmente estudiando el tema. Y después de esto tuvimos un proceso en el cual presentamos algunos proyectos de ley. Yo he asesorado a 3 proyectos de ley. El primero, el del congresista Hernando Ceballos, en la cual se hablaba de clubes asociativos de cultivo. El otro, el de Belaunde, en la cual también sí contemplaba el cultivo personal, asociativo y la fabricación por laboratorio. Y nosotros trabajamos directamente en uno, presentamos el de la congresista Gloria Montenegro, en la cual nosotros pensábamos que la forma más correcta de ingresar el tema a debate nacional en un momento muy obtuso de esta conversación era hablar sobre la producción nacional, ¿no?, para que luego el reglamento vea cuáles eran las formas más adecuadas, ¿no?, y tal vez un poco la batalla cultural esté en una condición más madura, ¿no? Lamentablemente la ley salió de esa forma, algo restrictiva, y nosotros trabajamos ya para evaluar la reglamentación, ¿no?, en la cual hubo un preproyecto de reglamentación bastante cerrado, incluso más cerrado que la ley, y tuvimos algunos debates en el mismo Congreso de la República, en la cual nosotros pedimos que por un tema de acceso a esta medicación se puedan permitir formas más, por así decirlo, más flexibles, ¿no? Y actualmente el reglamento se publicó en 22 de febrero de este año, 2019, y permite una serie de cosas. Lo que estamos haciendo nosotros ya con los pacientes es dándole información al Ministerio de Salud, directamente al viceministerio, para que la implementación de este proceso sea lo más accesible, ¿no? Un poco los objetivos que nosotros estamos tratando de apuntar
son que tanto los usos médicos de cannabis en cualquiera de las vías que el médico responsable prescriba tengan un real acceso, porque si es que no tienen un acceso, si solamente se hubiera permitido que medicamentos importados ingresen, un factor importante iba a ser la economía, ¿no? Y vamos a tener gente que íbamos a tener que dejar en el mercado negro, cosa que para nosotros es realmente un problema, ¿no? Cannabis es una planta terapéutica, así lo cultive una persona o así lo haga la industria, pero el control de calidad que debe tener, como cualquier sustancia que se debe al fin médico, debe ser realmente estricto, ¿no? Entonces, darle esto al mercado paralelo era un peligro. Entonces, esto es lo que nosotros concebimos como tratar de mejorar, ¿no?, el acceso, ¿no? La información es algo en lo cual se ha estado trabajando bastante, han habido algunos eventos académicos, y yo igual felicito a Green Cross porque ellos están tratando de hacer difusión sobre temas científicos, ¿no?, sobre temas académicos, sobre información lo más parecido a la realidad posible, y bueno, sé que van a hacer algunos otros eventos a los cuales también colaboraremos, ¿no? El Perú es un país que recién, cuando se aplique esta normatividad, va a poder pedir permiso para investigar, cosa que antes estaba prohibido. Cannabis y sus derivados se encontraban dentro de la lista 1 de sustancias controladas, que esto hacía de que para el Perú esté prohibido su estudio, su dispensación, su prescripción y todo tipo de manejo, ¿no? Paradójicamente, cualquier peruano, según el Código Penal 299, el artículo 299, podría hacer uso hasta de 8 gramos de cannabis y tenerlo y no ser ningún problema, ¿no? Entonces, un poco la batalla fue qué tanto se podía estudiar o hasta dónde se podía apuntar, hasta dónde encajaba el uso médico, ¿no? Actualmente, la investigación más importante al respecto, porque hay muchas áreas en las cuales el cannabis está siendo investigado, son los efectos antitumorales que produce. Ya sabemos a la actualidad, según las revisiones sistemáticas de más alto nivel científico, de que el cannabis es efectivamente concluyente para dolor crónico, para náuseas y vómitos por quimioterapia y para espasticidad por esclerosis múltiple. Lo que se está investigando ahora es que estas personas a las cuales están usando el cannabis por náuseas y vómitos inducidos por quimio, podría el cannabis también servirles para realmente detener, ¿no?, o eliminar el proceso tumoral, ¿no? Actualmente en la Universidad Complutense de Madrid están estudiando esto, ya hay demostración contundente en células, en animales, y ya lleva un primer piloto en humanos, ¿no?, en glioblastoma multiforme. Entonces, este es un poco el próximo nivel al que apunta la investigación en cannabinoides, ¿no? Sabemos que para muchas áreas de la neurodegeneración y de la inmunodeficiencia el cannabis responde bastante bien, ¿no? Se necesitan más ensayos clínicos para que esto solamente sea demostrado, ¿no? Y lamentablemente estos ensayos clínicos traen como consecuencia que los estudios sean muy caros, ¿no? Solo los laboratorios en este caso están apuntando a eso, ¿no? Una legislación como la nuestra nos va a permitir hacer estudios, nos va a permitir observar cómo les va a los pacientes, y eso es lo que queremos hacer. Yo actualmente sigo un programa de maestría en la Universidad San Marcos de productos naturales y estoy investigando las variedades o ecotipos presentes en el territorio nacional, ¿no?, antes de la legislación, porque mi hipótesis es que el cannabis que hay acá en el Perú, que está adaptado desde la llegada de los españoles, tiene un valor terapéutico importante y no se debería perder, y esas genéticas deberíamos guardarlas porque seguro tienen un valor médico que no sería bueno perder, ¿no? Por otro lado, en el Perú no se están haciendo otras investigaciones. De hecho, creo que la licencia para la cual yo obtenga para esta investigación probablemente sea la primera licencia que INS entregue, ¿no? Yo espero que hayan más investigaciones. He colaborado en un proyecto en INS para una producción piloto de derivados de cannabis, pero no hubo, la verdad, una voluntad política como para que esto se lleve a cabo, ¿no? Yo estoy seguro que en los próximos años el cannabis y los cannabinoides van a demostrar efectividad y seguridad
y la autoridad, ¿no? Va a hacer entender este proceso y va a permitir de que más personas tengan acceso, ¿no? Punto clave es la educación, punto clave es la capacitación que tienen que seguir los profesionales, porque venimos casi de 70 o 60 años de prohibición, en la cual muchos profesionales de la salud piensan que el cannabis tiene más efectos perjudiciales y no conocen ningún efecto terapéutico, ¿no? Entonces hay una responsabilidad grande dentro de la sociedad, dentro de las organizaciones civiles, ¿no? Y dentro de los mismos profesionales para poder autoeducarse, ¿no? Incluso podríamos decir de que olviden algunas cosas que han sido educadas para acoger nuevamente el conocimiento científico, y esto es lo rico del conocimiento científico, que cada vez se va actualizando, ¿no? Lo que hasta hoy pensamos que es una verdad o un dogma, el día de mañana puede cambiar. Entonces es una invitación a que se vuelvan a coger los textos y volvamos a revisar la literatura científica de su fuente directa, que son las investigaciones. Insto a los profesionales de salud, ¿no? Colegas farmacéuticos, médicos y otros profesionales del ámbito de salud, a que estudien los usos terapéuticos del cannabis, conozcan la evidencia que hay a momento y que puedan considerar a esta planta medicinal dentro de su bagaje de herramientas que tienen contra algunas enfermedades o algunas dolencias, ¿no? Para aliviar algunos síntomas en todo caso, ¿no? Es una planta que no tiene efectos mortales, cosa que ya es bastante para el bagaje de medicinas que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Dentro de esta concepción de medicina alopática, y pienso que debería tener una oportunidad, ¿no? Quizá no sea considerada como un medicamento de primera línea a momento, pero hay mucho conocimiento empírico, ¿no? Y experiencia de muchos médicos a nivel mundial, ¿no? Que pueden dar, ¿no? buenas luces para que los médicos más curiosos, ¿no? y más investigadores, ¿no? puedan tener esta consideración.